Perfecto, chicuelos. Entonces, no sé qué pasa con, con el aplicativo, no quiere grabar, espero que esté grabando. Ahí ya está, ya inició, gracias a Dios. Entonces, recuerden, vamos a repetir rápidamente para que quede para todos. Es el inicio de la grabación de la clase del 6 de septiembre del 2022 y vamos a hablar sobre los requisitos legales y responsabilidades del empleador, trabajador y la ARL. Vamos a hablar sobre la actividad que se va a desarrollar para la entrega de esta segunda semana y la tercera semana. Recuerden que esta actividad la va a complementar con la actividad de la tercera semana, donde en esta actividad usted va a determinar qué pasó y cuáles son las causas de esto. ¿Okay? Y en la tercera semana me va a buscar la solución aplicando el programa de prevención y protección contra caídas, que estamos hablando del artículo 4, 5 y 6, ¿okay? Donde vamos a ver roles y responsabilidades, todo eso, y desarrollar ese programa de protección contra caídas con al menos 2 formatos para implementar, que esos formatos van a ser el permiso de trabajo en altura y la lista de chequeo aplicando artículo número 15 junto con con el procedimiento de trabajo que me pide el artículo 15 y el artículo 14 de la 4272 me dice cómo hacer estos procedimientos. ¿Ok? Entonces, sin más preámbulos, pues nosotros iniciamos hablando un poco sobre estos requisitos legales que ustedes ya han leído en, en los documentos dejados en la plataforma del aula virtual, donde nosotros vamos a encontrar distintas leyes en Colombia. En Colombia son obligaciones que tiene el empleador de cumplir para el desarrollo de las actividades de trabajo, cualquier actividad de trabajo. ¿Okay? Estamos hablando de esas responsabilidades laborales, ¿okay? Esas responsabilidades que tiene el empleador, donde, por ejemplo, todo empleador debe garantizar la seguridad social de los trabajadores cuando tenemos un contrato laboral. Recuerden que tenemos contratos laborales y contratos de prestación de servicios. Y pues de ahí se derivan muchas ramas. ¿Ok? Entonces, si tengo un contrato laboral, pues implica ciertas responsabilidades para el empleador y para el trabajador. Entre estos, nosotros podemos hablar del pago de la seguridad social completa, EPS, ARL, caja de compensación, cesantías, pensiones, entre otras obligaciones como desarrollar exámenes médicos ocupacionales a las empresas, a los trabajadores. Debemos cumplir, o sea, exámenes médicos ocupacionales de ingreso, exámenes ocupacionales periódicos y de salida. Ya vamos a hablar un poco de ello. También nos vamos a apoyar en el decreto 1072 del 2015, donde nosotros sabemos que este decreto es el decreto único para el trabajo, ¿ok? Reglamento para el sector de trabajo, donde me dice, pues toda empresa legalmente constituida debe tener un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, y este sistema de gestión el propósito de él, podemos hablar a grosso modo, es que desarrollemos actividades de forma segura. Podemos verlo donde nosotros tenemos una empresa que puede generarme un producto o generarme un servicio, ¿ok? Ese servicio nosotros lo podemos generar bajo ciertos procedimientos o estándares de seguridad, donde nosotros garanticemos varias cosas. Primero, ¿qué queremos garantizar? Que nuestro producto o servicio sea de buena calidad. Segundo, que el desarrollo de estas actividades de trabajo, donde nosotros hacemos un producto o un servicio, o generamos un servicio, no ver cómo afecta al trabajador y si lo afecta negativo o positivamente. Si lo afecta negativamente, hacer algo con respecto a eso. ¿Okay? Entre estas afectaciones negativas te podríamos hablar de las afectaciones físicas. Por eso, dentro de todo programa o todo sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, debemos tener un programa de vigilancia epidemiológica, cuyo propósito es evitar las enfermedades laborales. ¿Okay? Y el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, su propósito es evitar accidentes e incidentes, y el programa me ayuda a evitar estas enfermedades laborales. Cuando nosotros tenemos definido estos procedimientos de trabajo, nosotros podemos aplicar sobre ellos distintas herramientas. El primer ejemplo y fácil para entender una herramienta que aplicamos sobre un procedimiento de trabajo es un análisis de trabajo seguro,
donde hacemos este ATS sobre este procedimiento. Recordemos que el procedimiento es un paso a paso desmenuzado, desmembrado, donde nosotros vemos y analizamos cada uno de estos pasos y decimos, hay un peligro, hay un riesgo, ¿cómo lo mitigo? A nosotros tener ese paso a paso y tener ese estudio tan detallado, si hay un riesgo, un peligro y cómo lo mitigo, ahí yo voy a tener directamente otro elemento necesario y fundamental, que es la matriz de elementos de protección personal que va a tener el trabajador. Y esa matriz de elementos de protección personal va a estar asociado a toda la matriz de riesgos y peligros que nosotros determinamos. ¿Ok? Esas son obligaciones que tiene el empleador, dar este suministro de elementos de protección personal, dotación, entre otras cosas. ¿Ok? Y adicionalmente, pues, la convivencia dentro de la organización. ¿Cómo se lleva esa convivencia? Eso es importante, tener un ambiente de trabajo sano, estable, no tóxico, ¿ok? Para el desarrollo pleno de las actividades. Entonces, ya sabemos que el sistema de gestión podemos mirar estos procedimientos de trabajo, cómo afecta al trabajador y obviamente cómo esta actividad de trabajo que desarrolla la organización, que ya bien sea con un producto o un servicio, afecta al trabajador y cómo este producto y servicio y el trabajador puede afectar al medio ambiente. Entonces ahí nosotros tenemos ese compendio de cosas que nosotros podemos establecer y es obligación para el empleador a través del decreto 1072 del 2015. Otro elemento importante que nosotros vamos o tenemos que tener en cuenta es todos los elementos relacionados con trabajo de altura. ¿Qué es lo específico de nosotros? Hablamos de nuestra antigua resolución 1409 que me habla de cuáles eran el reglamento de seguridad para protección en el trabajo, y nosotros sabemos que de la clase anterior, que esta resolución fue modificada parcialmente en el 2013 por la 1903, que me generó en su momento, ¿cierto? Ciertos elementos necesarios para el cumplimiento de la 1409, que en su primera edición, por decirlo así, en la salida de esa resolución el 23 de julio del 2012, no estuvo completa. Por ejemplo, la resolución 1903 toma en cuenta qué pasa con las personas que no saben leer y escribir, cuánto tiempo dura en cada capacitación certificada. Hablábamos de antes, capacitaciones certificadas como avanzados, reentrenamientos, cursos básicos como el básico administrativo, básico operativo y cursos de coordinador y entrenador. Ese tiempo de duración, que un curso de coordinador duraba 80 horas, un curso de entrenador duraba 120 horas, etcétera, la resolución 1409 no los contempla, no los tenía claros. ¿Ok? Entonces vino la resolución 1903 y ¡pum!, colocó estas pautas necesarias para el cumplimiento de la 1409. Recordando que la resolución 1409 daba 2 años de espacio para el cumplimiento de esta normativa, o sea, las empresas, centros de formación, perdón, y ARL en general, tenían 2 años para adaptarse a esta normativa. En el año 2014, disculpen que no sé qué pasó la resolución de la proyección, no se ve bien, pero igual yo se las explico rápidamente. En el 2014 salió la 3368 y de todas formas ustedes también lo tienen en la clase pasada, ¿okay? En la unidad pasada. En la 3368 habla de cuál es el perfil del entrenador y cuál es el perfil de la persona que va a desarrollar como coordinador, ya que la resolución 1409 no los tenía determinados. ¿Okay? Donde aquí me dice que el entrenador debe ser una persona técnico, tecnólogo o profesional, o un profesional con un posgrado en seguridad industrial y debe tener la licencia en salud ocupacional. ¿Okay? La resolución 1178 era la resolución para los centros de formación. Esta resolución daba las pautas necesarias para que centros de formación a nivel nacional debían tomar para poder ejercer estas funciones, ¿okay?, de capacitación de los trabajadores. Y finalmente llegó la resolución 4272 que absorbió estas 4 resoluciones y las derogó. Y ya nosotros las hemos hablado en la clase pasada. Esta resolución me dice, pues, que es para aplicación de empresas, empleadores, contratistas, subcontratistas, trabajadores, centros de formación y ARLs. ¿Ok? Ahora nosotros podemos hablar un poco de esta resolución 2346 y la resolución 1918 del 2009 y 2007 respectivamente. ¿Ok?
donde me dice que estas son las pautas que yo debo tomar en cuenta. Recordemos que son obligaciones que tiene su empleador, ¿ok? Para el desarrollo de actividades de trabajo legales en Colombia. ¿Qué es lo primero que me dice esto? Pues que las empresas deben hacer exámenes médicos a los trabajadores y es de carácter obligatorio. Yo tengo que hacer un examen médico de entrada a mi trabajador para verificar cuáles son las condiciones en las que estoy recibiendo al trabajador. Pero ustedes me pueden preguntar, profe, pero ¿cuáles son las evaluaciones médicas que yo le hago a un trabajador? Pues nosotros nos vamos a ir otra vez al sistema de gestión, ¿ok? Y vamos a ver qué cargos tenemos. Y por supuesto, nosotros podemos hacer evaluaciones médicas ocupacionales dependiendo, vamos a hacer esas evaluaciones médicas ocupacionales dependiendo del cargo, las funciones y los riesgos y peligros asociados a esas actividades. Por ejemplo, si una persona va a ser asistente de oficina, ¿ok? Una persona, sea hombre, sea mujer, va a desarrollar actividades 8 horas sentado en una silla, en un frente a un escritorio con un computador. ¿Cómo se afecta al trabajador? ¿Cuáles son los riesgos y peligros que está asociado a esa actividad, a esa fuente de trabajo? O, o, por ejemplo, trabajadores operativos que se tienen que subir a postes. ¿Cuáles son los riesgos y peligros asociados a su actividad laboral? Pero nosotros decimos, ¿pero qué exámenes médicos aplicamos? ¿Serán los mismos para ambos cargos que son totalmente diferentes? Pues eso lo va a determinar ¿quién? La persona encargada del sistema de gestión, este profesional, ¿sí? Mínimo un profesional con licencia en salud ocupacional, que se va a sentar con un médico ocupacional. Este médico ocupacional es un médico, ¿ok? Que hizo un posgrado en seguridad industrial. Y en este posgrado de seguridad industrial o posgrado en SST, el que sea que le pueda permitir tener una licencia en salud ocupacional, le da, un segundo, le da el vocabulario necesario y el conocimiento necesario para que entre el médico y el profesional, ¿ok? Determinen cuáles son las evaluaciones médicas que le voy a hacer al trabajador dependiendo de su cargo, a través de una herramienta que ellos van a formar y van a hacer, que esa herramienta se llama profesiograma, ¿ok? Hasta el momento, ¿me están escuchando? Sí, señor. Perfecto. Señor. Fuerte y claro, ¿cierto? Perfecto. Entonces, a través de ese profesiograma nosotros determinamos cuáles son las evaluaciones médicas ocupacionales que le hago a mi trabajador a la entrada, cuál es la periodicidad de estos exámenes periódicos, valga la redundancia, y qué le voy a evaluar al trabajador cuando se retire de la organización. Eso es lo que habla de obligaciones que tiene el empleador viendo varias normativas legales en Colombia, ¿ok? Adicionalmente, nosotros vamos a entender de estas responsabilidades laborales que ustedes ya han leído, ya han visto. Por ejemplo, el video que la universidad tiene en el aula virtual es fantástico, debido a que te habla rápidamente de estas responsabilidades laborales y adicionalmente nosotros contamos con un documento donde esto está expresado, ¿ok? Nosotros debemos definir qué es un accidente de trabajo y sus distintas formas. Nosotros sabemos que un accidente de trabajo es un suceso repentino, ¿cierto? Ustedes me lo pueden recitar, que es un suceso repentino que generó la lesión de un trabajador o daños materiales. Perfecto. Pero nosotros tenemos que entender que el accidente de trabajo tiene varias formas de verse. Por ejemplo, cuando esa lesión del trabajador ocurre dentro de la jornada laboral, dentro de su sitio de trabajo. Pero también se considera accidente laboral cuando estamos bajo subordinación, ¿sí? De nuestro empleador o persona de autoridad. Cierto que, por ejemplo, mi actividad de trabajo es dentro de una estación de servicio, ¿ok? Pero me dicen, Eder, necesito que vayas a la ferretería y me compres un tornillo. Listo, entonces mientras yo me desplazo a la ferretería, me pasa algo, como yo estoy bajo órdenes y subordinación, también se considera accidente de trabajo. También se considera accidente de trabajo, ¿ok? Cuando yo estoy bajo órdenes y subordinación, así no esté dentro de mi organización y no esté dentro de mi horario laboral. Que mi horario laboral es de 8 a 4, de 8 a 5 de la tarde,
Pero, por ejemplo, en construcción que llegó la mixer un poco tarde y hay que fundir placa, pues uno funde placa hasta que se acabe el concreto, ¿ok? Y donde se acabe la actividad completa, no podemos dejar eso a la mitad. Que llegó 2, 3 horas tarde, pues me tocó quedarme hasta las 8 de la noche. Listo, estoy fuera de mi jornada laboral a las 8 de la noche, pues también se considera accidente de trabajo, pero nosotros debemos tener la documentación diligenciada necesaria. Por ejemplo, permisos de trabajo, listas de chequeo, controles de acceso, entre otras figuras administrativas. Que también se considera accidente de trabajo cuando el empleador me pone el transporte. ¿Okay? Cuando el trabajador me pone, el empleador, perdón, cuando el empleador me pone el transporte, que me pone en ruta. Por ejemplo, que la empresa tiene la bodega fuera de la ciudad, entonces nosotros llegamos hasta el límite de la ciudad y desde ahí la organización tiene una ruta, tiene buses, tiene carros, camionetas, lo que sea. Y tú te montas en esas rutas, ¿okay? Y le pasa algo a la ruta y usted está allá adentro y usted sufre una lesión, un accidente de tránsito, pues eso va a ser considerado entonces un accidente laboral. También se considera accidente laboral cuando estoy bajo órdenes y subordinación, perdón, cuando estoy haciendo actividades sindicales, ¿okay? Ejerciendo estas actividades sindicales. También va a ser accidente laboral cuando la empresa o la organización ejecute actividades recreativas, deportivas, culturales, cuando esas actividades sean organizadas por la empresa, por el empleador, por la organización. ¿Okay? Y si el trabajador sufre una lesión dentro de esas actividades, también se va a considerar accidente laboral. Obviamente nosotros tenemos que avisar a las ARL que vamos a hacer estas reuniones. ¿Para qué? Para que esta cobertura sea completa. ¿Okay? Responsabilidad laboral. Pues ya nosotros hablamos un poco recordando que una de las responsabilidades laborales que tiene el empleador va a ser este pago de la seguridad social, estos aportes completos a la seguridad social cuando yo tengo un contrato laboral. ¿Okay? Nuestras responsabilidades administrativas, pues ese pago, hacer llegar ese dinero a las arcas correspondientes. Hay empresas o empleadores pues que han cometido ciertos errores, como por ejemplo el que les descuenten al trabajador lo que ellos tienen que pagar por la seguridad social y el empleador no hace esa consignación de esos recursos. Eso es un peculado por apropiación, eso es un robo, ¿okay? Eso es un robo, ¿okay? Es tan delicado ese robo que se considera como un peculado por apropiación. Peculado por apropiación es la definición de un robo, pero ejercido por agentes públicos, ¿ok? Pero es del mismo calibre, pero no es la misma definición. Pero el propósito de esto es que vean que el no pagar la seguridad social de los trabajadores es un delito y grave, ¿ok? Como el delito que puede generar una persona que ejerce actividades públicas, por ejemplo, alcaldes, gobernadores o lo que sea, ¿cierto? Una gente que trabaje para el Estado y que se robe un dinero del Estado. Es similar, ¿ok? El delito. Donde pues eso va a conllevar a ciertas responsabilidades civiles al empleador. Este empleador, gracias a su negligencia, imprudencia o impericia o su desconocimiento para el desarrollo de las actividades, puede ser demostrado, ¿ok? Digamos, si al empleador se le demuestra que actuó mal, y se generó un accidente laboral donde un trabajador se vio perjudicado, perdón, donde un trabajador se vio perjudicado, eh, existen ciertos niveles de sanciones para la empresa, ¿ok? O el empleador. Estas sanciones pueden ser económicas o llevarlos hasta la cárcel, ¿ok? Entonces, nosotros podemos hablar de distintos artículos del Código Civil donde pues podemos tomarlos para el desarrollo de esta actividad donde nosotros hablamos de pues
una responsabilidad civil del empleador, ¿ok? Es que, pues, si es tu culpa para el desarrollo, si es tu culpa por evitar el desarrollo de actividades de forma segura, actividades de trabajo en altura, y generaste el daño a otra persona, estás obligado a pagar. ¿A qué se refiere esto? Pues a pagar algo como una indemnización. Cuando nosotros hablamos de indemnización, nosotros estamos viendo, a grosso modo, ok, rápidamente en esta clase, vemos que el empleador, o mejor dicho, esta indemnización se debe tomar en cuenta varios factores. Tres factores básicos, ¿ok? Recuerden que aquí esto, vamos a hablar rápidamente sobre esto. Estos tres factores básicos son cómo fue perjudicado el trabajador desde el punto de vista psicológico, cómo fue perjudicado el trabajador desde el punto de vista físico y cómo fue perjudicado el trabajador desde el punto de vista material. Obviamente, hablemos de la actividad. ¿Cómo fue perjudicado el trabajador de forma material? Pues porque tuvo que dejar de trabajar para atender ese accidente, ¿ok? Perdió la capacidad laboral o no pudo seguir ganando dinero por otras actividades extracurriculares aparte de esta actividad principal. Entonces, ¿cómo fue perjudicado el trabajador económicamente? ¿Cómo fue perjudicado el trabajador emocionalmente? Pues lo podemos ver desde dos puntos de vista. El primer punto de vista es cómo fue afectado emocionalmente la persona accidentada. Y el segundo punto de vista es cómo fue afectado emocionalmente las personas vinculadas a ese trabajador. Ejemplo, si se accidentó Baxter, ¿ok? Y Baxter, pues, ¿cómo quedó afectado emocionalmente? Está deprimido. Esas afectaciones emocionales, pues, han desencadenado también en la pérdida de productividad, entonces un montón de cosas. Listo, eso lo tomamos en cuenta para esta indemnización, pero no solamente la afectación de Baxter, sino la afectación de su familia, ¿cierto? Cómo fue afectada su familia, tanto emocionalmente, y hablando de perjuicios materiales, de cómo fue afectado económicamente. Y finalmente, cómo está afectado físicamente, si la persona perdió la capacidad laboral, sí, si la persona entra en discapacidad, minusvalía, todo eso lo tenemos en cuenta para el pago de esta responsabilidad civil, que recordemos que si es culpa del empleador, el empleador, el empleador está obligado a pagar, ¿ok? Entonces, nosotros podemos hablar de esas indemnizaciones, ¿ok? Y pues si el accidente fue muy grave o mortal, ¿ok? Entonces ahí nosotros vamos a determinar porque no solamente el empleador toma cartas en el asunto en el momento de materialización de un accidente, también puede ser culpa de otros trabajadores, ¿ok? Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de culpabilidades, nosotros tenemos tres tipos de culpa: doloso, culposo y preterintencional, ¿ok? Una culpabilidad dolosa desde el punto de vista de accidentes de trabajo, compañeros, es muy poco probable que alguien aparezca culpable con culpabilidad dolosa. Doloso es cuando tú lo haces con intención, premeditación, alevosía, maldad, ensañamiento. Eso, por ejemplo, son los casos, pues, hablemoslo así, lo más cruel que hemos podido ver, por ejemplo, cuando las personas que son narcotraficantes o, sí, de estos estilos de delincuencia que son demasiado sanguinarios, pues que matan a otras personas, pero no solamente las matan, las torturan, las degollan, hay ensañamiento. Eso es doloso cuando tú lo haces con premeditación y alevosía. Entonces, ¿quién quiere que un trabajador se accidente? Nadie quiere eso. Por eso yo digo, por ahí el 0,5% de todos los accidentes laborales en el mundo, porque puede existir la excepción de la regla. Ahora, ¿dónde pueden caer los accidentes laborales? En culposo y preterintencional. Culposo es estas medidas o este tipo de culpabilidad donde el empleador, trabajador o sí, empleador o trabajador evitan realizar actividades en las cuales ellos están legalmente obligados. Por ejemplo, un empleador, vamos a hablar de un trabajador también, por ejemplo, un coordinador HSQ, que es una persona, o digamos esto, que la persona
que por una conducta indolente, perezosa, apática, decidiosa, deja de realizar conductas que están jurídicamente obligados. Por ejemplo, un coordinador de trabajo en altura está obligado a revisar y verificar que la resolución 4272 se esté cumpliendo a cabalidad. Pero no lo hiciste porque, no, mire, venga, yo le firmo el permiso de trabajo y la lista de chequeo y vaya a hacer la actividad. Pero no revisó si los trabajadores contaban con elementos de protección personal. No revisó si los trabajadores tenían los equipos de protección contra caídas. No revisó si estaba el plan de rescate activo. No revisó quién iba a ser el ayudante de seguridad. No revisó quién era la persona encargada de activar el plan de emergencia en caso de que ocurra una emergencia, un accidente. No revisó que, por ejemplo, las escaleras, andamios, grúas con canasta, elevadores de personas estén en buenas condiciones, bajo los formatos que ellos manejen, ¿sí? Entonces vea que ahí hay una negligencia o del empleador, pues que no da los elementos de protección personal, una negligencia del empleador cuando obliga al trabajador a que vaya, haga un curso de alturas y que lo pague él, ¿sí? Entonces dice, no, eso no es una obligación del trabajador. La obligación del trabajador es sí asistir a la capacitación, pero esa capacitación tiene que ser coordinada por la empresa, por la organización. Porque usted viene y le dice al trabajador, venga, si usted no me trae el curso de alturas, pues yo no lo doy al trabajo. Eso es totalmente ridículo, debido a que cómo es posible que un trabajador para trabajar tenga que pagar, para trabajar tenga que gastar dinero en hacer cosas que no son sus obligaciones. ¿Ok? Y esto podría desencadenar en dónde? En que el trabajador, por X motivo, pues compre las certificaciones, donde hay gente inescrupulosa que viene y le dice, venga, véndame el certificado, se lo venden exámenes médicos y ¡pum! El trabajador lleva todo eso y se lo entrega al empleador. Pero la negligencia ¿de quién es? Del empleador, ¿ok? Vean que nosotros como personal de seguridad industrial, ustedes todos van a adquirir una licencia en salud ocupacional, que ese es el propósito. La licencia en salud ocupacional no tiene un costo. Usted sabe que esa licencia usted la saca ante la gobernación o la saca ante la Secretaría de Salud. Y es un convenio con el Estado de que usted firma y pone todo en juego en el caso de que usted no cumpla. ¿Por qué? Porque las sanciones para nosotros desde el punto de vista de seguridad industrial es la pérdida de la licencia en salud ocupacional, la pérdida de estos permisos de trabajo, la pérdida de estos títulos que nosotros obtenemos, ¿ok? Por una negligencia que nosotros podamos tener. Esas son las sanciones administrativas que podemos acarrear sin tomar en cuenta esta culpabilidad culposa que podemos ir presos. ¿Cuál es la diferencia entre culpabilidad culposa y doloso? La dolosa tiene mínimo 30 años de cárcel. La culposa tendrá más o menos máximo 12 años de cárcel, ¿ok? Entonces tenemos negligencia, imprudencia, es cuando, por ejemplo, un trabajador desarrolla actividades de trabajo en alturas sin colocar las medidas de prevención y sin tener medidas de protección contra caídas, por ejemplo, ¿ok? Y culpabilidad culposa, cuando hablamos de impericia, es cuando nosotros o cuando un trabajador decide desarrollar una actividad de trabajo no teniendo el conocimiento o las habilidades necesarias para el desarrollo de esas funciones. Entonces ahí nosotros hablamos de esa culpabilidad culposa donde se divide en impericia, imprudencia o negligencia. ¿Ok? ¿Están viendo la presentación? Sí, ¿verdad? Sí se ve bien, donde nosotros ahorita estoy proyectando uno que dice culpabilidad preterintencional. Sí, profe. Perfecto. Sí, profe. Perfecto, perfecto. Voy a mirar un segundo acá. Tenemos algunas dudas Profe, una o pregunta. preguntas. Eso. Pregúnteme, compañero. Profe, en el caso, por ejemplo, de convivencia laboral, donde se evidencia que ¿Puedes hay hablar un poco sabotaje más por duro que no parte te de- escucho? Profe, en el caso donde se reporte un caso de convivencia laboral, donde hay sabotaje a los equipos, a los elementos de trabajo en alturas por un trabajador, ¿hay cómo se clasificaría? Mira, cuando hablamos de sabotaje, ¿cierto? Y generas un accidente laboral donde donde el accidente puede ser grave o mortal, puede ser preterintencional. Muy buena la pregunta. Acá es donde yo voy a hablar de esta parte preterintención, que cuál es mi intención.
¿cierto? Mi intención, por ejemplo, dentro del sabotaje es retrasar, por ejemplo, la producción. ¿Sí me hago entender? ¿O va por ahí, verdad? Sí, profe, tal cual. O Perfecto. generar una imagen en el trabajador para que sea despedido, que sería lo que se maneja en convivencia laboral. Exacto. Entonces, por ejemplo, ese sabotaje, ese problema para hacer ver mal a alguien, lo que sea, pues cae en preterintención. ¿Cuál es el problema? El problema es que preterintencional es el punto medio entre el doloso y culposo. Ves que tú estás haciendo algo con intención, premeditación, podemos hablar de maldad y alevosía, ¿ok? La definición del dolo, ¿ok? Ahora, pero tu propósito es una cosa. ¿Cuál? Por ejemplo, la reducción de producción o que despidan a un trabajador. Y si esto genera más bien un accidente laboral, ¿ok? Donde el trabajador muere o tiene pérdida de su capacidad laboral, entonces vea que ahí, dentro de este análisis jurídico, podríamos hablar de esta intención negativa, ¿ok? Pero que tiene un propósito, el despido, no la muerte o el accidente del trabajador. Vean que aquí se excede la intención de lo que tú querías, ¿ok? Entonces, por eso es que hablamos de esta culpabilidad y esto se va a mover entre doloso y culposo. ¿Y quién finalmente va a definir esto? Un juez, ¿ok? Con las pruebas que dé la fiscalía, con las pruebas que dé los abogados, entre otros, ¿ok? Entonces, pues ahí es donde nosotros hablamos de esta preterintención, que es la culpabilidad cuando tú quieres un propósito y este propósito puede ser negativo o positivo. Por ejemplo, ¿por qué hablo de positivo? Porque yo digo, bueno, es que mira, vamos a desarrollar esta actividad de trabajo y pues el propósito es hacer la actividad rápido, pero viene y el trabajador se accidenta, ¿cierto? ¿Cuál es tu propósito? Hacer la actividad rápido. Tú no quieres que el trabajador se muera. Eso es preterintención, ¿ok? Y obviamente puede estar penado por la ley, ¿ok? Y como les digo, si lo catalogan como doloso, puede llegar a tener 30 años de cárcel como mínimo. Y si va culposo, pues una culpabilidad hasta de máximo 12 años. ¿Sí me hago entender, mi amigo Edison? Sí, profe, perfecto, gracias. No, para servir. Entonces, chicos, vamos a seguir. ¿Tienen alguna duda, algunas preguntas hasta el momento? Muy bien. Entonces, vamos a iniciar nuestra sesión donde aquí vamos a ver cuál es el propósito de esta actividad. Vean que este informe adicional este es el informe de Marval, donde nosotros vamos a encontrar qué es lo que está ocurriendo o qué fue lo que pasó. Nosotros vamos a ver, ¿ok? Que aquí vamos a tener la descripción de lo que ocurrió. ¿Ok? Mire, por ejemplo, aquí dice, el oficial junto con el ayudante, ¿ok? Movieron un andamio multidireccional a una torre, ¿ok? A la torre número 1, piso 15 y el apartamento 1501. Quieren moverlo de 1501 al 1508. El oficial le ordenó al auxiliar trasladar la línea de vida, ¿ok? Tarea que implicaba subir al piso 18, mientras que el oficial se quedó organizando y preparando el andamio, ¿ok? ¿Y qué ocurrió? Pues el trabajador cae al vacío. Usted va a encontrar dentro de los casos de estudio algo así, ¿cierto? Una descripción de lo que está ocurriendo. ¿Qué es lo que usted va a desarrollar? ¿Okay? Va a desarrollar, pues, por ejemplo, esto que dice aquí, una hipótesis inicial de qué fue lo que pasó. Obviamente usted se tiene que guiar también por lo que me dice la tarea, ¿ok? Lo que me dice esa tarea, esos elementos que nosotros proyectamos al inicio de la actividad. ¿Ok? ¿Qué quiero ver? Que si al trabajador se le vulneraron sus derechos, que cuáles fueron esos derechos que tenía el trabajador y fueron vulnerados desde el punto de vista de trabajo en alturas. Estamos hablando de mirar la resolución 4272. Ustedes al desarrollar esta actividad, la primera actividad, la actividad número 1, okay, donde usted se leyó la resolución, okay, y generó este mapa conceptual, ya usted con esos conceptos, usted dice,
Mira, es que acá dentro del artículo 13, donde habla de las medidas de protección contra aquellas, estas son obligaciones que tiene que implementar el empleador. Entonces nosotros tenemos medidas colectivas como delimitación de área, líneas de advertencia, entre otras cosas, ¿sí? Barandas, escaleras, grúas con canal, un montón de elementos ahí, sistemas de acceso, controles de acceso. Y por ejemplo, eso no fue realizado. Ah, bueno, mira, obligaciones del empleador que no se hicieron. Estas, ¿sí? Usted va a generar ese análisis donde nosotros vean que aquí usted va a tener causas posibles y eso es lo que usted va a determinar también. Déjenme ver como que ustedes me están... No, no hay duda. Recuerden que podemos generar la acción de levantar la manito, ¿okay? Para hacer algún tipo de preguntas con respecto a lo que estamos hablando. Aquí. Ok. ¿Dónde estoy? Ok. Estamos viendo el caso de estudio de Marval, ¿cierto? Sí, profe. Perfecto. Entonces tenemos las causas iniciales previas a la investigación. Nosotros vamos a tener estos elementos. Vean que esto es un ejemplo que ustedes pueden seguir para el desarrollo de su actividad de trabajo, ¿cierto? Donde vamos a describir qué pasó, cuáles son los elementos de protección detectados en el sitio de trabajo. Estamos hablando de si al trabajador se le dio dotación, si al trabajador se le suministró equipo de protección contra caídas, si el trabajador tenía medidas de prevención contra caídas. Recuerden que las medidas de prevención están definidas dentro de la resolución 4272, desde el artículo 7 hasta el artículo 21, si mal no recuerdo. ¿Ok? Donde nosotros vamos a tener otros elementos adicionales como posicionamiento, restricción, todos esos elementos que ustedes vio. Ok, vean que aquí nosotros vemos a trabajador con accidente grave, que fue, aquí hay otro accidente dentro de este mismo accidente. El trabajador o el oficial se cae desde el piso 15 con todo y andamio, ¿ok? Y ese andamio y ese trabajador le cae encima a otro trabajador que estaba al nivel del suelo, a nivel del primer piso, ¿ok? Generándole una lesión. ¿Okay? Ahí ustedes ven la evidencia fotográfica, ven las relaciones de pérdida que existen, relaciones de pérdida económica, qué fue lo que pasó con el trabajador, cuáles fueron las posibles causas, ¿cierto? Para el desarrollo de esta actividad. Y vean que aquí vamos a hablar del plan de acción inmediato, que acá esto sería parte de la actividad número 3, ¿ok? Que nosotros vamos a desarrollar la semana que viene. Ahora, chicos, la idea es que usted, tenemos estos próximos 15 minutos para que usted me diga, por supuesto, que entiende, que no entiende, cuáles son los elementos que quieres, que tienes dudas, ¿okay? Precisamente ahorita. Y obviamente la próxima clase, que es el jueves 8, también vamos a hablar de esto. Obviamente voy a ampliar un poco más la información con respecto a lo que es la resolución 4272 y también tener en cuenta las dudas que tengan para el jueves, para que ustedes del jueves al domingo pues puedan entregar un trabajo de excelencia, teniendo los requisitos que nos pide la resolución, de que nos pide aquí el aula virtual. Recuerden que pueden tener, es un informe en formato PDF, tiene que tener una portada, ¿ok? Donde nosotros vamos a plasmar ahí la información necesaria, por ejemplo, sus nombres, sus apellidos, y de ahí para adelante nosotros vamos a establecer todo lo que me pide acá, cosas por hacer, ¿ok? ¿A cuál responsabilidad se enfrenta cada uno de los roles? Recuerden que aquí nosotros vamos a encontrar una descripción donde vamos a encontrar distintas personas desarrollando una función, ¿ok? Y dependiendo de esa función o rol, ¿ok? Que usted se va a apoyar en el artículo 6 de la 4272, me vas a decir cuáles son los deberes incumplidos por cada uno de los roles. ¿Cuáles son los derechos vulnerados? ¿De quién? Del empleador, del trabajador, ¿ok? De todos ellos. Porque al organizar el informe, el análisis del caso teniendo en cuenta las preguntas anteriores, o sea, todo esto, y las siguientes pausas para el desarrollo de este entregable. Me vas a determinar cuál es el problema identificado, qué fue lo que
¿Cuál es el problema? ¿Okay? ¿Cuáles son las causas que originan ese problema? ¿Cuáles son los actores implicados en el caso? Y la responsabilidad de cada uno, presunta implicación y consecuencia de la misma, consecuencias legales. Vea que aquí nosotros hablamos de la consecuencia penal, doloso, culposo y preterintención, ¿ok? Para el desarrollo de esta actividad. ¿Dudas o preguntas? Profe, esto aquí en el caso que nos están dando de estudio, no nos habla que le hayan entregado al trabajador ningún elemento de protección personal. O sea, ¿eso también va incluido? Claro, eso va incluido. Por eso yo te estoy colocando estos casos de estudio donde tú vas a ver qué es lo que tú vas a desarrollar. ¿Ok? Tú vas a desarrollar. Oye, ¿qué necesito? El trabajador está entrando a trabajar. ¿Qué es lo primero que yo tengo que hacerle a un trabajador cuando empezamos a desarrollar una actividad de trabajo? ¿Qué es lo que hablamos hoy? Pues primero lo mando a hacer exámenes médicos, ¿cierto? Le doy dotación, le doy elementos de protección personal, le doy una capacitación interna para el desarrollo de actividades en la organización, le doy la capacitación certificada, en este caso de trabajo en altura. Tantas cosas que nosotros tenemos para desarrollar ahí. ¿Ok? Ahí te nombré 5, facilita. Pero hay muchísimas cosas que desde el punto de vista de trabajo en altura de 4272, pues no se están cumpliendo. Y ese va a ser el análisis con respecto a estos casos de estudio que ustedes tienen ahí. Ok, profe, gracias. Ok. Entonces, nosotros al desarrollar esta actividad, como les estoy comentando, ¿ok? Podemos utilizar cualquier método científico para el desarrollo de esta identificación del problema. Puede tener espina de pescado, las 5 porqués, el árbol de problemas. Usted me lo define, ¿ok? Para el desarrollo de esta actividad, ¿ok? No sé si tengan otra duda, otra pregunta acá. Mira que nos quedan 10 minutitos para el desarrollo de este módulo. Vean que entonces yo me Profe, puedo ir. Sí, pregunta. señor. Profe, es que yo sí quiero, pues, de una vez definir una cosa. Lo que pasa es que, bueno, primero yo no me encuentro en el país en este momento. Y pues la verdad yo ya he intentado en unas ocasiones pues realizar el trabajo en equipo, pero la verdad la circunstancia no me ha ido muy bien con eso. Lo que es Ok, trabajar en Edison, pero grupos. Yo por eso trabajo casi eso lo podemos trabajado hablar solo. después de las 8. Nos podemos quedar 2 minutitos y charlarlo. ¿Ok? Pero este tiempo es para hablar sobre la actividad específicamente. ¿Cómo la vamos a hacer? Pues lo hablamos ahorita después de las 8, ¿te parece? Listo, profe, no hay lío. Listo, Edison. Entonces, vea que acá, usted me imagino que está viendo lo que estoy proyectando. ¿Ok? Aquí tenemos otro informe, creo que no lo está viendo. Aquí vamos a compartirlo. Que usted lo va a tener, lo tiene ahí en la presentación, lo tiene en el módulo del aula virtual. ¿Ok? Donde tenemos el informe de esta empresa Cobra, que hace el informe preliminar de un accidente que ocurrió el 16 de febrero, ¿ok? En la ciudad de Bogotá también, donde vean que aquí me dice un informe, lo que nosotros necesitamos hacer para entregarlo el jueves, el domingo, perdón. Vean que aquí me están dando un ejemplo de cómo debo hacer mi trabajo. Vean que describo elementos, datos del trabajador, descripción del lugar del accidente, línea de tiempo temporal, hipótesis inicial, principales acciones. Vean que me da una descripción de la actividad de trabajo, que básicamente aquí, ¿qué fue lo que pasó? Una cuadrilla de trabajo tiene que hacer una actividad de cambio de luminaria en una zona de la ciudad. ¿Ok? Y pues las condiciones no eran las mejores para el desarrollo de esta actividad. Es más, existían más posibilidades de accidente que de un logro exitoso de la actividad. Entonces, la persona encargada, el técnico para el desarrollo de esta actividad dijo, no lo voy a hacer porque las condiciones no son seguras. Y vino el jefe y dijo, listo, lo hago yo.
¿Y qué pasó? Pues el trabajador fallece porque precisamente recibió una descarga eléctrica, porque las condiciones no eran las dadas, las condiciones no eran ideales para el desarrollo de esta actividad. ¿Qué se debe hacer cuando las condiciones mínimas de seguridad no se están cumpliendo? Pues cancelar la actividad de trabajo. No se angustie por eso, ¿ok? Porque la actividad, pues el dinero va y viene, pero la vida es una sola. Básicamente eso es lo que está ocurriendo. Y aquí nosotros te presentamos o vemos el sitio donde se generó el problema, ¿ok? Esa línea temporal, la hipótesis inicial de la actividad, ¿ok? Vean que como yo les estaba comentando, usted puede decidir hacerlo bajo estos ejemplos, que son unos PowerPoint en PDF, o usted lo puede hacer como les estaba comentando, lo puede hacer mediante un archivo Word pasado a PDF. Entonces, chicos, ¿tienen dudas o preguntas hasta el momento? ¿Dudas o preguntas? ¿Será que sí están? Claro que sí, profe, aquí estamos. Ah, bueno, muchachos. Pues yo creo que de aquí para adelante, la próxima clase, voy a hacer que todos prendan la cámara. Porque es increíble que realmente no tengan dudas hasta el momento. Listo, chicos. Entonces, si no hay dudas, no hay preguntas, pues hasta aquí va la clase. ¿Ok? Me voy a quedar con mi amigo Edison. Edison, por favor, no se desconecte para nosotros charlar. ¿Listo? Gracias, profe. Listo, chicos, que tengan una excelente noche. Gracias. Dios me los bendiga, me los cuide, me Hasta los luego. prepare, me los favorezca. Les dé Gracias, profe, igualmente. iluminación para tomar las mejores decisiones en su vida. En el nombre de Jesucristo. Amén. Desde mi punto de vista, yo soy católico. Disculpen si alguien aquí es agnóstico. O no creen. Amén, amén, gracias, profe. Amén. Feliz Listo. noche. Voy a detener la grabación. Buenas noches, hasta luego.